están reclamando a mí de que yo haya usado fondos propios para participar en un lobbying como el que estoy participando, cuando ustedes reciben millones de dólares y de euros para tratar de incidir en la opinión pública, me quieren hacer quedar a mí mal por X o Y razón. Por favor, señores, no me hagan reír. Ustedes lo que pasa es que necesitan a alguien a quien señalarle, porque tanto su incompetencia como la del gobierno los refleja de cuerpo entero. Pero esa irrelevancia que están teniendo ellos no es culpa mía, no es culpa nuestra. O sea, no es culpa de Roberto Molina Barreto, definitivamente, no es culpa mía tampoco. Y yo tengo fe que lo que estamos construyendo va a ser realmente bueno para el pueblo de Guatemala y para todo el pueblo, todos los pueblos centroamericanos. Bienvenidos a una edición más de Republicast. Hoy en compañía de Alejandro Palmieri, editor de política, y nuestro presidente editor, Rodrigo Arenas. Hola José, hola Ale. Hola. Vamos a hablar de un tema que ha tenido movidas las redes sociales, la coyuntura política nacional e internacional en la última semana, en la cual ha habido mucha desinformación, mentiras e hipocresía respecto al análisis que muchos han salido a hacer. Y es, pues, el caso del lobby en Estados Unidos. Ha sido bastante pintoresco ver la serie de reacciones y la memoria tan cortita que muchas personas tienen respecto de injerencia, es así, legítima, que ha habido en el pasado en Guatemala. Definitivamente. Yo creo que tenemos que empezar con eso, Rodrigo. En los últimos días ha recibido palo. Bueno, hemos recibido palo como república, pero personalmente también, que estemos acostumbrados es otra cosa. Pero creo que es importante que nos contés en qué consiste tu participación, a qué se limita tu participación sobre todo, y para qué es. Porque hay mucha desinformación, como dice José, y también algunos tipos que se van por la tangente, ¿va? No es alusión personal a la tangente, ¿va? A ver, yo creo que a mí no me sorprende. Me sorprende tal vez del Washington Post, que hubiera esperado yo un poco más de rigurosidad periodística. Yo incluso les di entrevista a ellos cuando me llamaron a preguntarme, porque yo no tengo nada que esconder, ni tenía nada que esconder. No fue como que ellos descubrieron algo extraordinario. Ya me lo había preguntado otro medio de comunicación y otras personas en enero, y lo dije abiertamente, sí. Yo participo, soy parte de este lobby. No es un lobby, es un proyecto regional que se está haciendo, en donde parte del proyecto lo que estamos haciendo es, pues se contrató un lobby para poder canalizar los esfuerzos del proyecto, que es un proyecto realmente muy amplio para todo lo que es la región de Centroamérica y el Caribe. Y lo que buscamos es que toda esta doctrina Don't Row, que tanto Marco Rubio como el presidente Trump han manifestado públicamente, pues que Centroamérica, y en mi caso Guatemala, no se queda fuera de todo lo bueno que esto pueda suceder. Y me atrevo a decirles que arrancó incluso tal vez con el evento que hicimos el año pasado con el embajador Bradley de Puertos, en donde nosotros como República no solo aplaudimos, sino que promovimos que fuera el cuerpo de ingenieros del gobierno del ejército de Estados Unidos que se hiciera cargo del Puerto Quetzal. Entonces, realmente me sorprende, digamos, la gran sorpresa. Ahora, entendamos algo. Esto no es memoria corta, ni cortita. Lo que estamos viendo en esta última semana es el reflejo de una memoria selectiva y una hipocresía absoluta. Toda esta gente que está, digamos, acusándome de haber utilizado el lobby que para nombrar a Molina Barreto, que para yo que sé cuánta cosa, ojalá no gane el Mundial un equipo que contrario a ellos, porque probablemente también lo voy a ver. Lo arreglaste. Lo habré arreglado yo. El Concilio Vaticano, a ver dónde... Puede ser que ¿Qué? también haya tenido algo que ver yo ahí, según esta gente. Lo que a mí más me llama la atención es, en su memoria selectiva, yo sí les voy a recordar algo. Y es cómo en octubre
octubre y noviembre del año pasado, ellos no solo aplaudieron, sino que apoyaron que, por ejemplo, le quitaran la visa a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia para que no pudiera ella presidir la Corte Suprema de Justicia. O sea, ahí hubo una interferencia real y una manipulación real de parte de, en ese momento, la Embajada de Estados Unidos con una institución guatemalteca. Después, lo mismo hicieron con la Junta Directiva del Congreso, solo que ahí no le quitaron la visa a nadie, le devolvieron la visa a la esposa de Luis Aguirre y a su hija. Y aparentemente nunca sabremos la verdad, no sé si algún día la vamos a saber, a él le dieron una especie de permiso o algo temporal, que no sé en qué quedó ese tema. Después de que se le habían quitado y que nosotros teníamos información de primera mano que le habían quitado la visa. Entonces, y eso fue para que la Junta Directiva del Congreso terminara como terminó, ¿verdad? En donde quedó Contreras de presidente y quedó la Junta Directiva conformada como está conformada el día de hoy. Y esa conformación de Junta Directiva era porque tenían todo arreglado para Tribunal Supremo Electoral, para Corte de Constitucionalidad y para lo que cupiera de Ministerio Público. O sea, ellos sí tenían totalmente y absolutamente arreglado, digamos, todo el pastel con el embajador Bradley, con el DCM Ventrell y pues todos estos personajes que te digo, que ahí está la foto. La misma foto, Luis Aguirre publica esa foto, ¿verdad? Con Samuel Pérez, con Neri Ramos, Ahí con Maldonado. Contreras, con Adi Maldonado. O sea, eso lo tenían arreglado. Pero eso no les molesta. Y que el mismo Washington Post dice en su nota que el presidente llamó al Departamento de Estado para pedir que Patrick Ventrell se quedara hasta después de la elección del fiscal general. Eso confirma. Digamos, la única parte rigurosa, estoy de acuerdo contigo, de ese reportaje probablemente es esa, ¿verdad? Entonces, el mismo presidente Arévalo le pide a Landau eso. ¿Por qué? Porque si no, se le podía caer la alianza y se les podía caer todo lo que tenían arreglado ellos para poner a sus candidatos, a sus personas en los diferentes cortes y tribunales que estábamos eligiendo. Entonces, aquí lo que está pasando es, lo que están es resentidos, porque se les cayó la alianza. Y probablemente eso sí fue el golpe más fuerte que se dio y es que se evidenció esa alianza narcosocialista y que tanto, y no solo fue la embajada, también congresistas de Estados Unidos la hicieron ver. Entonces, esa ruptura de la alianza es lo que realmente los tiene dolidos. Y la otra es que necesitan un enemigo. O sea, al írseles, tú lo dijiste, Alejandro, en algún artículo tuyo, que lo leo todos, por cierto. Gracias. Y me recuerdo muy bien de cada uno. Y ellos necesitan un enemigo. O sea, la incompetencia que tienen. Pero aquí no estoy hablando solo del gobierno. Aquí estoy hablando del gobierno, del Congreso, de todos estos periodistas o pseudo periodistas, podcasteros, etcétera, que me quieren hacer quedar a mí mal por X o Y razón. Por favor, señores, no me hagan reír. Ustedes lo que pasa es que necesitan a alguien a quien señalarle, porque tanto su incompetencia como la del gobierno los refleja de cuerpo entero. Y con eso termino. Ustedes me están reclamando a mí. Ustedes, me refiero a estos personajes, a estos podcasteros, algunos periodistas, pseudoperiodistas, en fin, etcétera. Me están reclamando a mí de que yo haya usado fondos propios para estructurar una especie, para participar en un lobbying como el que estoy participando. Cuando ustedes reciben millones de dólares y de euros para tratar de incidir en la opinión pública o en la opinión y en ciudadana. decisiones, En decisiones. O sea, por favor, tengan una onza de vergüenza. O sea, no, pero por favor, o sea, es ridículo lo que me están queriendo señalar. Entonces, Alguien de ellos precisamente decía que prefería los lobbies que no son pagados. Ajá, sí. sí, ese podcast tuyo sí lo escuché. Sí. Y perdóname, estás equivocadísimo en dejárselos pasar. El podcast no pagado no solo es ilegal,
sino que es turbio. Eso es tráfico de Es influencias. que en no es Estados que, Unidos. es que no es pagado, no podcast, el lobby, no, es El que lobby, no es, perdón. es que sí es pagado lo que acabas de decir. Son los cientos de millones de dólares de cooperación que para eso sirven, para No, incidir pero en es que- políticas. no, pero no confundamos las cosas. Una cosa es todos los millones de dólares que estos personajes recibían o reciben todavía, digamos, de Estados Unidos, del pueblo de Estados Unidos. Como le dije yo a Todd Robinson en el tweet, la gran diferencia es, yo uso fondos propios. Él hizo interferencia en Guatemala con fondos del pueblo de Estados Unidos. Él nunca le preguntó a los ciudadanos estadounidenses si podía utilizar su dinero para hacer todo lo que hizo en Guatemala. Yo tengo un listado de cosas de todo lo que hizo Todd Robinson en Guatemala, que fue increíble, absurdo. No, yo me refiero a que estas influencias no pagadas que tienen estos grupos de izquierda por amistades, etcétera, por tener organizaciones como WOLA, Seattle Foundation, ese es un lobby turbio, ese es un lobby de tráfico de influencias. El lobby en el cual yo estoy participando, Está registrado. todo el mundo lo sabe porque está registrado. Claro. Y es público. Y la diferencia es justamente eso. O sea, bajo FARA es un microscopio el que tenés donde sabe quién fue la persona que se reunió con quién, qué día, casi que hasta el tipo de café que pediste para tomar con el funcionario con el que te juntaste. Y tú lo dijiste, nunca fue un secreto. En su momento, desde que otros medios de comunicación locales te abordaron respecto al tema, ahí están las publicaciones donde se respondió. Caso contrario a ese microscopio que cualquier lobista en Estados Unidos, contratado por cualquier agencia o persona en el extranjero, tiene, en el caso de todas las organizaciones de izquierda, particularmente en Guatemala, porque es algo que hemos estudiado muy de cerca, tenés una caja completamente negra e impenetrable, muy difícil de leer, en la cual, pues, reciben, solo en 2024, por poner un ejemplo, fueron más de 6.7 millones de quetzales que se destinaron a organizaciones como Prensa Comunitaria, como la Fundación Diálogos. Perdón, de dólares. De dólares. 6.7 millones de dólares. Solo en 2024. Y uso 2024 de referencia porque es el periodo que ya está cerrado y auditado. Sí. Esas organizaciones recibieron 6.7 millones de dólares. Para... Diálogos, que es donde está de lo que vive Tangente, entiendo yo. Efectivamente. Y Daniel Herring y todos estos muchachitos que creen que a mí me van a hacer algo, pero en fin. Recibieron 6.7 millones de dólares. 6.7 millones de dólares que no se sabe ni para qué han sido utilizados. Lo que sí se sabe es cuáles son los intereses de las organizaciones que lo han dado, porque muchas de esas ya no es USAID, pero sí son organizaciones privadas como Open Society, como Ford Foundation, Rockefeller Foundation, que son diferentes organizaciones que tienen una agenda de desestabilizar la región desde 1990. Mira, yo creo que es importante que le recordemos a la gente de dónde venimos, porque yo no estoy haciendo este esfuerzo que estoy haciendo de querer consolidar, digamos, la doctrina Don't Row pues en Centroamérica y la región, pero sobre todo, en mi caso, en Guatemala, porque sí. Yo lo estoy haciendo porque venimos de 10, 15 años en donde Steven McFarland, que influyó y se metió en cosas que no se deberían haber metido en Guatemala desde hacía muchísimos años, Todd Robinson y muchos, bueno, hasta Ventrell. Y voy a separar a Bradley porque de verdad quiero seguir creyendo que Bradley de verdad tenía la intención de promover el desarrollo en Guatemala. Porque hasta antes de él no hubo uno solo que realmente tú dijeras tomó decisiones pro el desarrollo social y económico de Guatemala. Pero no solo no lo hubo. Y aquí voy a tomarme 2 minutos para enumerarles todo lo que hizo, por ejemplo, Todd Robinson y McFarland y todos los posteriores. De la mano de USAID, de INL, del Departamento de Trabajo, de Labor, de NED, del NDI, de Open Society, de Seattle Foundation, de Rockefeller Fund, de Ford Foundation, de Rainforest Alliance, de Solidarity Center, de WOLA, de Catholic Relief Services, de Freedom House. Hicieron cosas como la CICIG, ACNUD, Oxfam, Caritas, la Unión Europea, algunos países del grupo de europeos,
el Instituto de Justicia por Periodistas, una cosa así, el ISFJ, se metieron en la elección de Claudia Paz y Paz, de Tel Maldana, en temas de Juan Francisco Sandoval. Quisieron lograr que, hicieron toda la manipulación para que Erika Ifán fuera jueza a mayor riesgo. Trataron de que fuera, a nosotros nos prohibieron. Oye bien, lo que pasa es que yo no lo toleré. A nosotros nos prohibieron, en nuestro caso, el mensaje que nos mandó Luis Arriaga fue que no nos metiéramos con Erika Ifán porque ella iba para la Corte de Constitucionalidad o para la Corte de Justicia, no me recuerdo, y que no nos metiéramos con ella. O sea que yo, la jueza que estaba mal juzgando mi caso, yo no podía contestarle o criticarla públicamente para que no tuviera ella ninguna mancha en su récord. ¿Ok? Y hay fotos en donde está entrando ella a la embajada y está Luis Arriaga como abrazándola. Pero en fin, Gloria Porras fue obsceno, fue una cosa absurda y burda como Todd Robinson la forzó para que quedara y prácticamente la volvió la reina de la Corte de Constitucionalidad durante muchísimos años. Y destrozó el país. Hizo daños increíbles. Bueno, de ahí viene el Movimiento Semilla, viene WINAC, Encuentro por todas las alianzas que tuvieron con partidos políticos. En la parte de ONGs, un Citragua, Justicia Allá, el CNE, por favor. O sea, eso fue el resultado del fracaso de la famosa cantina. Hicieron esa vaina del CNE que no tenía ni un empresario. Y hay una gran foto ahí donde están como 5, un empresario, Robinson, y 4 activistas intelectualitos ahí que se las llevan de superinteligentes. Pero por favor, de ahí se metieron con medios de comunicación, con Nómada, con Plaza Pública, con Criterio, CNN en español. Prensa comunitaria. Tenían a Michelle Mendoza, a Enrique Godoy, a Ben Keichin. Tenían a Marvin Yassoni. Lo que pasa es que a ellos se les salieron, por lo visto, del Huacal. No Ficción, El Faro, El Periódico, La Hora, Quórum, Ruda, El Periódico 2.0 y ahora su podcast dedicado. O sea, alrededor de $250 millones por año durante alrededor de 10 años del pueblo de Estados Unidos. Dinero del pueblo de Estados Unidos. Y a mí me van a venir a señalar o a criticar o a tratar de hacerme sentir mal porque estoy utilizando $420,000 míos para generar influencia en Estados Unidos para el desarrollo de Guatemala y la región. Por favor, hombre. ¿No será eso? Ahora que estás mencionando cifras, ¿no será eso que el rendimiento de su dinero versus el éxito del tuyo les ha molestado? Porque, vamos, no sé. Puede ser. Sí, yo creo que lo que hay es un resentimiento extraordinario. Están muy dolidos, necesitan un enemigo. Entonces ahora Roberto Molina, por lo visto, ya no es Consuelo Porras, porque yo creo que ya no pueden utilizar a Consuelo Porras. El fiscal Luna, pues todavía tampoco ha perseguido a nadie oficialmente del partido oficial, entonces tampoco lo van a señalar a él todavía. Todavía, porque Dios me libre si el día de mañana, persigue a algún corrupto del partido oficial. Y entonces es Roberto Molina. Y yo lo que quiero ver es cómo van a lograr de que un magistrado de la CC sea el culpable de que ellos no puedan gobernar. Eso va a ser muy interesante. Pero a ver, yo creo que de todos los nombres que mencionabas, yo lo único que pensaba es Juan Francisco Sandoval, prófugo. Tel Maldana, prófuga. Erika Ifán, prófuga. Yo no sé si Gloria Porras está prófuga o no, pero no está en Guatemala. Pero no está. Luego, Iván Velázquez, primero de Dios, próximo a ser capturado por sus vínculos con el narcotráfico en Colombia. Patrick Ventrell, pues ya no es DCM, no solo por el cambio de administración, sino por pues todas las barrabasadas que cometió en el país cuando estuvo en la embajada. Te faltó mencionar, por ejemplo, que era él el que promovía que Luis Pacheco y los suyos estuvieran bloqueando en octubre del 2023 al país, el país completo. Y McFarland. Yo te puedo garantizar que McFarland fue el que organizó directamente él
¿Y eso por qué te lo digo? Porque McFarland el primer día de los bloqueos sale en un reportaje, creo que en prensa comunitaria, dando una entrevista diciendo que los bloqueos eran necesarios. No, Wow. y bueno, o sea, ¿qué es lo que te está pasando? Todo su ecosistema y su red de apoyo para mantener una estructura que tuvieron operando por lo menos los últimos 16 años, se le está viniendo al piso. Y como se le está viniendo al piso, está en medio trastabillando para ver cómo te echan la culpa a ti, básicamente de todos los problemas que tiene el país o de lo que no les gusta. Porque Roberto Molina Barreto, y le hablábamos con Roberto cuando estaba acá en el podcast, a Roberto ni lo mencionaban antes de que fuera magistrado en esta magistratura. La magistratura anterior, para Semilla y para Raíces, era completamente irrelevante. Él es designado magistrado. Y no es designado Ronnie López, que yo a Ronnie López ni lo conozco, y realmente de sus vínculos con el narcotráfico no conozco, más sí de la gente que lo quería Que elegir. lo estaba Y había apoyando, una sí. alianza entre los socialistas en el Congreso, el narcotráfico y el crimen organizado, que lo quería imponer como su magistrado. Y hoy te diría algo importante con lo que dices de Roberto Molina. Por lo menos al presidente Arévalo y al grupo de diputados, voy a decir ahorita que quedaron de Semilla, no a Raíces, no los que se llaman Raíces. Les debería dar un poco de vergüenza, o mucha vergüenza, señalar a Roberto Molina Barreto de la manera como lo señalan, cuando fue gracias a él que ellos tomaron posesión. Porque esta gente quiere decir de que ellos tomaron posesión por los bloqueos y por, bueno, Kamala Harris dijo hasta por ella había tomado posesión. El presidente Arévalo tomó posesión porque la Corte de Constitucionalidad resolvió desde la primera vez que tenía que haber segunda vuelta y que el partido no podía ser cancelado antes de que terminara el periodo electoral. Y siguió resolviendo en esa línea. Y resolvió correctamente, siendo Roberto Molina Barreto uno de los miembros que resolvió de esa manera. Y es gracias a eso que Arévalo toma posesión. No es gracias a ningún bloqueo, ni es gracias a ninguna interferencia internacional. Entonces eso sí le debería dar un poco de, por lo menos de vergüenza, porque no sé si tiene algo más en su ser, pero Como lees y recordás todo lo que escribo, recordarás también quién salvó a la democracia, quién realmente salvó a la democracia, porque, vamos, ese es su cuento de que fueron los bloqueos. Pasó un rato, pero ya estuvo bueno. Precisamente a raíz del ataque, ¿no? Iba a decir discusión, del ataque que recibió Roberto Molina en el proceso de elección en el Congreso, nosotros publicamos quién realmente salvó la democracia. Por supuesto fueron los magistrados de la C. Les duela a quien les duela. les duele que A ver, fue en buena medida un estamento privado, un estamento del sector privado, que ante el interés de algunos exfuncionarios y algunas personas alrededor de esos, de impedir la transmisión de mando pacífica y legítima, se opusieron, pero decididamente. Pero claro, eso de Semilla no le conviene decirlo, o no le gusta reconocerlo, pero así es, la neta. Y lo interesante de eso que tú dices, Ale, es que está documentado, pues, porque ahí están los campos pagados, ahí están los comunicados. Pero regresando al tema, a mí aquí, pues, no te voy a decir lo que me preocupa, porque a mí que me ataquen realmente, y sobre todo estas personas que todo el poder y la influencia que han tenido en los últimos años fue única y exclusivamente gracias a la amistad que tenían con gente en la embajada de Estados Unidos. Porque esa es la verdad. Porque ni siquiera con la amistad que tienen con otras embajadas. No, con la embajada de Estados Unidos. Esa fue la única influencia y poder que tenían. Y la celebraban y la brindaban y publicaban todas las fotos. Y bueno, cada 4 de julio ellos hacían su romería y que hoy estén siendo irrelevantes. Que hoy no logren tener más influencia que algunos decenas o a veces cientos de likes en ¿cómo se llama? En X, en Twitter, y los felicito por eso, son muy buenos ahí en Twitter.
Un TikTok, muy importante. Y en TikTok. Y les recomiendo que se mantengan ahí vigentes, porque, no sé, tal vez Elon Musk los reconoce o algo, o les empieza a pagar, tal vez. No sé. Pero esa irrelevancia que están teniendo ellos no es culpa mía, no es culpa nuestra. O sea, no es culpa de Roberto Molina Barreto, definitivamente, no es culpa mía tampoco. Yo creo que es más, tal vez por lo que dice Alejandro, ¿verdad? El rendimiento dólar por dólar. Bang for the buck. ¿Verdad? Lo que nosotros tenemos como trayectoria, como ciudadanos, como empresarios, como guatemaltecos. Y yo creo que eso es lo que los debe tener dolidísimos. Y al gobierno central, que tengo que reconocer, que creo que Arévalo no ha comentado nada de este reportaje, lo cual me alegro mucho. Porque lo pinta como lo que hizo, pues. ¿Verdad? Yo creo que Arévalo, dentro de todo, sigo creyendo que es una persona bastante sensata y sabrá que no podía subirse en ese reportaje de ninguna manera. Pero igual, o sea, ya, que dejen de buscar excusas. Que dejen de buscar culpables de su incompetencia, que saque de su círculo a toda la gente incompetente que tiene. O sea, mira el reportaje que sacó los del Pinchazo, el pinchazo.com es como se llama. Investar. El medio de comunicación de Edgar Gutiérrez. El medio de comunicación. A ver, la web. La web difamatoria en un pinchazo de Edgar Gutiérrez. Que obviamente me va a atacar. Financiada por estos mismos. Financiadas por estos Ford, mismos Rockefeller, grupos. Open Society. Obviamente me va a atacar. ¿Cómo no me va a atacar? Si miren lo que ustedes le sacaron hace un par de semanas, pues. Aquí, o sea, es que además de, nosotros hemos sacado aquí en República 4 o 5 investigaciones totalmente documentadas, fundamentadas, que les duelen el alma. Ellos sacan unas pendejadas, porque no tienen argumentos, no tienen nada que hacer, no tienen nada que sacar. O sea, hazme el favor, ¿quién fue la periodista que colabora con el Washington Post? Claudia Méndez Arriaza. Y lo Claudia dijimos. Méndez Arriaza. O sea, por favor. Y de ahí nos va a sorprender el artículo hoy de Juan Luis Font. Por favor. O la relación. Todos sabemos que Claudia Méndez Arriaza fue novia o amante o no sé qué de Edgar Gutiérrez durante muchísimos años. Y por eso es de que ella crece en el periódico como crece. No necesariamente porque sea una buena periodista, pues, ¿qué ha hecho como periodista esa mujer? Díganme ustedes. Y que también sufrió amnesia de no recordarse de toda la intervención que ella incluso aplaudió por parte de las administraciones anteriores de la Embajada de Estados Unidos. Es que, sí, a ver, podemos hablar de muchas cosas, pero yo creo que el hilo conductor de todo esto es eso, ¿verdad? La memoria selectiva. No, es memoria selectiva. Memoria conveniente. Porque es hipocresía. Bueno, es hipocresía. Es una hipocresía, pero es una hipocresía, Ale, de la izquierda general. O sea, miran a Iván Velázquez, que tiene vínculos directos con el cartel del Golfo. Que tomó decisiones puntuales, clarísimas, que benefició al clan del Golfo. Así es. ¿Y qué? ¿Has escuchado una crítica? No. ¿Alguno de ustedes ha visto alguno de estos grupos ofendido, tan solo ofendido? Pero ni siquiera, oiga, don Iván, mire, cuéntenos, díganos si es cierto. No va a pasar. Pero es que ahí es donde mencionaba el tema de la diferencia del rendimiento de cada dólar. Y solo, perdón, con lo de Iván Velázquez. Todd Robinson estaba cenando con él hace 15 días, o por lo menos así lo publicó Robinson en sus redes sociales. Pero justo a lo que voy. El rendimiento de esos $420,000. Ya me van a investigar federalmente, dicen. El rendimiento de esos $420,000 versus el rendimiento de esos cientos de millones de dólares que la izquierda guatemalteca recibió a través de los años, yo creo que surge algo mucho más profundo, y es la diferencia de fines. Hay una diferencia de fines completamente distinta entre la forma y el propósito que tiene la izquierda para utilizar el dinero que recibe, del propósito que tiene el dinero de tu bolsa. Y solo te voy a agregar algo. Es que ni siquiera saben. $420,000 es lo que está costando todo el lobbying. Yo estoy pagando, lo que yo estoy aportando es una fracción de eso.
Otros grupos están aportando otras fracciones hasta llegar a los $420,000. Va. Pero pongámoslo en proporción. Los $420,000 contra los cientos de millones de dólares que ellos han recibido. La razón es que ellos el dinero que han recibido lo han utilizado para destruir, porque es lo único que saben hacer. Iván Velázquez es el ejemplo clarísimo de lo que estamos viendo. Y lo he dicho en varias ocasiones en tweets y creo que lo hemos publicado. Para ellos, y bueno, lo vemos con ellos estaban a favor de la alianza narcosocialista. Para ellos el narco no es el enemigo a vencer. Para ellos el enemigo a vencer es el empresario. Ese es el que con ellos amanecen todos los días pensando que el enemigo a vencer es el empresario. No es, ni siquiera es el narco. Bueno, ya que estamos hablando tangente, Daniel Herring ha tenido ahí a Roberto Arzú y a Luis Aguirre invitados en su podcast, pero repetidas veces. A Alfonso Portillo como gran referente. O sea, hágame el favor. Roberto Arzú, él aceptó públicamente que recibió dinero en los Caradura. Y nosotros publicamos claramente que recibió dinero de Rodrigo La Infiesta. Entonces, y bueno, y los nexos del partido Cabal con el narco son más que obvios. ¿Cuántos narcodiputados tiene el partido Cabal? Todos prácticamente. Habrán 1 o 2 que se salven. Entonces, y para ellos no son el enemigo a vencer. Somos los empresarios. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo. Y lo que pasa es de que eso sí es, ¿verdad? Y lo es en todas las guerras. Dicen que un soldado vale más que 100 mercenarios, ¿verdad? Y es un poquito lo mismo. El dinero del sector privado, el dinero del empresario, y por eso es de que atacaron tanto el financiamiento electoral del empresario. Legítimo. ¿Por qué? Porque el dinero, el financiamiento o el dinero del empresariado, yo te diría que por cada $1 de bien ganado de un empresario, vale $100 de estos mercenarios. O sea, imagínense lo que podríamos hacer con $250 millones al año, que era lo que tenían ellos hasta el año antepasado, o año pasado. Ahorita me estaba acordando de aquel documento de la CICIG. Con esos $6.7 millones que han recibido. Del financiamiento, de cómo integraba el financiamiento electoral, ¿verdad? Y recuerdo, había una gráfica muy, muy explicativa que hacía 25% del financiamiento viene de fuentes legales, empresarios. ¿Gráfica de? De financiamiento electoral. 50% viene de contratistas estatales, ¿verdad? Y que están metiendo ahí a ver un poco gris. Y 25% del narcotráfico. Ese era así. Y claro, determinado iba a la presidencial, otro iba muy local a alcaldes. ¿Cuál persiguió la CICIG? ¿Cómo? ¿Cuál persiguió la CICIG? A ver, el 25% abajo no va. Nel. El del narco no lo tocó. 0. ¿Y el de la corrupción? El de la corrupción, ahí va, algunos, va. Pero al que le entró con fe es el de arriba, el 25% de arriba. El financiamiento legítimo empresarial. Ni siquiera tenemos que creer en sus palabras que lo dijeron, en sus acciones. Ahí está. Por su efectividad. Y lo que pasa es de que, en efecto, sí somos mucho más efectivos, porque somos más capaces. Dice la verdad. Y la diferencia de fines también es importante, Rodrigo. Es que la diferencia de fines es... Por eso mismo, porque yo creo que por naturaleza, cuando tu fin es bueno, cuando realmente lo que querés hacer es el bien, todo funciona mejor. Porque yo me imagino que cuando tu objetivo solo es destruir, has de entrar en un círculo vicioso en donde el dinero y las acciones es como cuando le das al drogadicto o al alcohólico, verá, mucho dinero solo le sirve para seguir tomando más o para seguir drogándose más. O al obeso, por ejemplo, ¿verdad? Cuando al obeso
le das más dinero, lo único que hace es comer más y después ya ni sale en la pantalla. Ahorita me acordé de una frase hablando de, no sé si es el odio o el resentimiento, pero odiar a alguien es como tomarse el veneno uno y esperar que el otro se muera. Sí. Eso es lo que les pasa. Por eso es que se consumen, ¿verdad? En su odio, no sé. No viven bien, no viven tranquilos. Pero eso al final es eso, ¿verdad? Al final, yo les digo, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Yo creo que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. El proyecto que estamos trabajando con Corcoran y con este grupo de latinoamericanos y de empresarios de Miami, porque también hay empresarios de Miami, creo que y son cubanoamericanos, por cierto. Espero que no les moleste. Pero son muchos cubanos, son bastantes cubanoamericanos. No les voy a dar más información porque obviamente irían a ver cómo la trocean. Creo que va a ser un proyecto espectacular para Guatemala. Creo que podemos reconstruir, o no podemos reconstruir, podemos desarrollar realmente las 2-3 cosas o las 2-3 maneras que necesitamos que Estados Unidos se involucre con nosotros para que de verdad Guatemala salga adelante. Guatemala, Centroamérica y todo lo que es la región del Gran Caribe. Háblese México. Yo México lo divido en dos, en el sur de México y en el norte de México, ¿verdad? Porque digamos de Ciudad de México para Estados Unidos es un México y de Puebla para el sur es otro México. De Ciudad de México, digamos de que de Puebla había un plan incluso en Guatemala hace años que no sé qué pasó con ese plan que se llamaba Plan Puebla, Panamá. ¿Eh? Pues yo le llamé Plan Puebla, Panamá, Colombia, Venezuela, Dominicana. Primero Dios va a entrar Cuba, ya va a estar libre, aunque le duela a estas personas, y van a hablar de injerencia extranjera probablemente, y van a hablar de un montón de barbaridades cuando liberen a Cuba. Va a ser interesante ver cómo reaccionan ahí. No te preocupes, van todos a ir a luchar por la revolución. Por la revolución. Sí, claro. Entonces, realmente las 2-3 cosas que se necesitan hacer para que toda esta región salga adelante, duplique, triplique su Producto Interno Bruto por persona, per cápita, no solo es algo sencillo, sino que es completamente factible. No es nada del otro mundo. Son acciones que Estados Unidos ya ha tomado en otros países o en otras regiones del mundo históricamente y siempre han salido bien. No tiene por qué aquí no salirnos bien. Y eso es realmente lo que estamos construyendo. Para eso es realmente todo este trabajo que se está haciendo y la relación que estamos construyendo con Corcoran es para eso. No es para poner a un magistrado ni para todo lo que esta gente, o sea, arreglar el mundial. Si eso fuera cierto, hubiéramos hecho un lobby de 3 meses, pues. Y por lo visto, con lo inútiles que son, de 3 horas hubiera sido suficiente el lobby que hubiéramos necesitado. ¿Verdad? En 3 horas y media hubiéramos acabado. Pues son muy inútiles. La verdad, esa es la verdad. Son muy inútiles, son muy incompetentes e irrelevantes. Entonces, ¿qué les puedo decir? Vamos a seguir. Y yo sí tengo fe de que antes de que termine la presidencia de Trump, vamos a poder haber como mínimo arrancado o aterrizado de que esa doctrina Don Roe para esta región, porque no es lo mismo la relación que se debe tener con el cono sur de América Latina. Suramérica es diferente lo que necesita de Centroamérica y el Caribe. Son diferentes necesidades, diferentes relaciones y diferentes interacciones. Y yo tengo fe que lo que estamos construyendo va a ser realmente bueno para el pueblo de Guatemala y para todo el pueblo, todos los pueblos centroamericanos y ojalá del Caribe. Y yo digo, toda esta piscina que tenemos en medio, que nos une
a los a la cuenca del Caribe. ¿El Golfo de América o el Golfo de México? No, esta es la cuenca del Caribe. Esta es la cuenca del Caribe. Está bien. Solo quiero hacer hincapié en un último tema antes de terminar, y porque lo hemos mencionado someramente, pero creo que vale la pena hacerlo a raíz de lo que pasó la semana pasada, la publicación justamente que Alejandro hizo el viernes y que repercutió en que en el pinchazo le sacaran una publicación diciendo que Todd Robinson iba a tomar acciones legales en contra de, en contra de él Estoy temblando, mira. por esa publicación. Yo creo que si hay alguna evidencia ante nuestros ojos y los ojos de cualquier periodista, dígase, empezando por Claudia Méndez, que pues estaba celebrando haber colaborado con The Washington Post para ese reportaje, entre otros, es evidente que Iván Velázquez y Todd Robinson y esa dupla que hicieron cuando estaban acá en Guatemala y que hicieron Iván Velázquez estando en Colombia y Todd Robinson en INL, en Estados Unidos durante el gobierno anterior, dejan clarísimo que el propósito de hacer avanzar la agenda de destrucción de Occidente, la agenda de destrucción de la cuenca del Gran Caribe y hacer que penetren todo tipo de fuerzas antioccidentales, anticapitalistas y destructivas, es clara. Y eso lo demuestra la alianza entre Iván Velázquez, el gobierno de Petro. Gustavo Petro y Todd Robinson. Y a ver, y ahí hay algo bien importante. Todo lo que están acusando ahorita a Iván Velázquez fue bajo la mirada de Todd Robinson. O sea, Todd Robinson era el Con su jefe. anuencia. Todd Robinson era jefe de INL cuando Iván Velázquez era ministro de Justicia, creo que se llama. No, defensa. De defensa, perdón. De defensa de Colombia. Y bajo él, o sea, ahorita que lo están acusando, que si ustedes se recuerdan, nosotros teníamos esa información, no me recuerdo si la publicamos o no, de cómo Iván Velázquez debilitó al ejército, que el ejército de Colombia era un ejército ejemplar, bajo la excusa de que eran uribistas, todos los militares que estaban destituyendo, y cómo estaba debilitando Iván Velázquez a todas las Fuerzas Armadas de Colombia, con excepción de una, que era la Policía Judicial, que era la que estaba fortaleciendo. ¿Para qué estaba fortaleciendo la Policía Judicial? Él iba a ser ministro de Defensa, poniendo a su fiscal general, que la puso, a Luz Adriana Camargo. ¿A quiénes iba a perseguir con esa Policía Judicial? Fiscal que le va a avisar antes de sacar la investigación en su contra. Fiscal ¿y qué estaba haciendo Todd Robinson cenando con él también 2 semanas antes de todo esto? Entonces yo sí creo que a nosotros que nos investiguen, si nos quieren investigar, yo gracias a Dios ya soy periodista también en Estados Unidos, ya tengo mi visa de periodista, por lo tanto las leyes de Estados Unidos también me protegen. Pero independientemente de eso, creo que es importante que por lo menos nos hagamos la pregunta. O sea, ¿estaba el jefe de INL anuente de estas relaciones que tenía Iván Velázquez y de esta agenda pro-narcosocialista que tenía Iván Velázquez? Pero, buena pregunta, no la puedo responder, pero, a ver, quisiera que se las hagan en su mente nuestros audio escuchas, telescuchas, no sé cómo, nuestra audiencia. A ver, Chato, Todd Robinson, a ver, Chato, vos vas a ser el encargado de que en esta parte del mundo, en nuestro backyard, no avance, no crezca. No retroceda, su trabajo es que retroceda. No avance. Y, por supuesto, atacarlo, pero no avance. O sea, como mínimo que no avance. Va. Muy bien, muy bien. ¿Y qué pasa en los 2 años que comparten puestos Todd e Iván? ¿Qué pasa? Exactamente lo contrario. Es decir, el Clan del Golfo pasó de 4,000 efectivos a 10,000 efectivos. La penetración territorial se duplicó. La producción de cocaína se duplicó. Además, fueron mucho más sedientos porque, aunque también avanzó un poquito la siembra de coca, 10% nada más, pero una eficiencia del 53%. No son números nuestros, son números de estudios de ellos.
A la gran lo mismo. chucha. Es exactamente lo mismo que pasó en Guatemala. Iván Velázquez y la CICIG tenía la función de combatir y perseguir a los cuerpos clandestinos de seguridad. ¿Y cuántas estructuras de narco desmontó? Cero. Ninguna. ¿Sabes cómo miramos Ninguna. eso? Con el estudio que hicimos, de cuántos narcodiputados pasamos tener a los que... ¿Cuántos teníamos En el 2015. en el 2015? Ajá, en el 2015, ¿cuántos tenemos ahorita? Vamos a hacer el ejercicio, pero me atrevo a decir que teníamos y mucho 5. Y ahorita tenemos 64. Pero vamos a hacer el ejercicio. Buen trabajo, mucha. En fin, yo creo que la hipocresía es clara, es evidente y van a seguir ladrando. Pero yo creo que, al final de cuentas, el propósito es legítimo. Al final, la construcción y la consolidación de estados de derecho, economías fuertes, países que se desarrollan y poblaciones que se desarrollan también. Así que, pues les va a seguir doliendo. Rodrigo. Que ladren Sancho. Pero dicen que no lo dijo. No, que lo no, dijo, eso no No aparece lo dijo Don Quijote. en ningún lado. en ningún lado. Pero Pero es buena, pero es Pero que buena. siguen ladrando. era buenísimo. Que sigan ladrando significa que estamos avanzando. Si no nevero, evento trovato. Dice en italiano. Si no es cierto, digámoslo. Rodrigo, Ale, nos vemos en una próxima edición. Y ustedes los invitamos a seguir sintonizando Republicast.